Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy continuamos con esta sección semanal en la que vamos a escoger un tema y hablar sobre él. Y hoy vamos a hablar de uno de los rookies que más está dando que hablar, de Chet Holmgren, junto, por supuesto, con Víctor Wembanyama. Y vamos a hablar de 5 casos, como el suyo, de jugadores que a lo largo de la historia de la NBA se han perdido la primera temporada, como fue su caso por tema de lesiones, y veremos cómo fue su carrera, veremos si fue exitosa, si no, para ver también un poco y hablar sobre el tema y sobre el fenómeno Chet Holmgren. Así que nada, sin más dilación y como siempre, vamos con el episodio de hoy. Tema muy interesante el que afrontamos esta semana, y es que vamos a hablar, como decía, de uno de los rookies, de uno de los grandes nombres, de los grandes jóvenes de esta competición, y es ni más ni menos que Chet Holmgren. Vamos a hablar de este novato, ¿no? Entre comillas, porque al final es un jugador que fue elegido en el pick número 2, no de este draft, sino del pasado año, en el pick 2 del draft de 2022, pero durante pues la pretemporada, bueno, de hecho no era ni pretemporada, era un partido de exhibición en Seattle, tuvo una lesión en su pie, una lesión que le impidió disputar ni un solo minuto de toda la pasada temporada. Por eso Chet Holmgren esta temporada cuenta también como rookie, ¿no? Al no haber disputado ni un solo segundo de la temporada pasada. Una de las curiosidades de todo esto, como decía, bueno, él sufrió una lesión en su ligamiento del pie. Esta lesión se llama lesión de Lisfranc, que es como una fractura en la parte media del pie. Y lo curioso de esto es que no fue ni siquiera en pretemporada. Fue en una especie de exhibición en Seattle y fue defendiendo a ni más ni menos que LeBron James, en uno de estos contraataques que todos sabéis de LeBron, y que intentó defender y al final, pues bueno, tuvo esta lesión que pues le tuvo apartada toda la temporada pasada. Pues bueno, al final yo creo que todos le conocéis, este perfil, un chico de 21 años, 2'16", todo el mundo está hablando de Wembanyama, como decía al principio, pero él también es otro de esos unicornios y de momento lo está demostrando con su capacidad para anotar interiormente, con su capacidad para anotar en media distancia, anotación también exterior, capacidad por supuesto para rebotear, para taponar, bueno, un poquito de todo, una especie de Víctor Wembanyama también, solo que jugando en un equipo de momento mucho más competitivo como los Oklahoma City Thunder. Y bueno, tuvo un debut súper ilusionante en la Summer League, que bueno, hizo 23 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 6 tapones. Y bueno, lo que más sorprende de todo esto es la fiabilidad, ¿no?, que tiene este jugador, porque por ejemplo en este partido hizo un 11 de 13 en tiros de campo y un 4 de 6 en triples, que esto es una absoluta barbaridad. Sí que es verdad que en su debut en la NBA pues no fue algo tan sonado, porque al final se quedó en 11 puntos con un 4 de 7, que está muy bien, como decía, en cuanto a la fiabilidad también de su tiro, que para ser tan joven y un jugador tan alto, ¿no?, que un poco descombarcado, tan delgadito, ¿no?, yo creo que todos le conocéis, pues es algo que sorprende bastante. Pero bueno, hasta el momento creo que lleva 6 partidos jugados en el momento que estoy grabando esto, y lleva pues una media de 17 puntos, 7,5 rebotes, 2,7 asistencias y más de 2 tapones, 2,3 tapones por partido. Y todo esto, que es lo más impresionante, son los porcentajes, con un 63% en tiros de campo, un 57% en tiros de 3, que esto es una absoluta barbaridad, y un 87% en tiros libres, que tampoco está nada mal y mucho menos pues para un rookie, ¿no? Al final lo que decía es un rookie entre comillas, aunque es verdad que si tú no juegas ningún partido, pues la temporada anterior, aunque sea la que te draftean, la NBA pues te cuenta como rookie, y bueno, a mí sinceramente me parece bien, ¿no? Porque es cierto que mucha gente dice, oye, pues ha tenido más tiempo, ¿no? Porque a pesar de no jugar, pues estás metido en una dinámica de un equipo NBA, y tiene toda la razón, pero bueno, las normas de la NBA actualmente son así y me parecen bien. Opta o va a optar al rookie del año. Es un jugador que viene de una universidad como Gonzaga, en la que ya sorprendió muchísimo, estaba ahí barajándose pick 1, pick 2, pick 3 del draft, al final salió en el pick número 2, solo Pablo Banquero quedó por delante de él. Ya os digo, desde la universidad promedia 14 puntos,
10 rebotes, 2 asistencias, casi 4 tapones, 3,7 tapones y pues bueno, tirando como siempre. A mí lo que más me sorprende de este jugador, más allá de los números que también, es su 60% en tiros de campos y su casi 40%, un 39% en triples. Pero bueno, la idea que se me ha ocurrido respecto al vídeo de hoy, porque creo que todo el mundo más o menos conoce un poquito al bueno de Chet Holmgren, es comparar o buscar 5 casos en la historia de la NBA que se hayan dado con jugadores más o menos conocidos. Evidentemente hay más casos, quizás esto que os traigo sean los más conocidos, pero seguro que muchos pues, no os habéis dado cuenta o nunca os habéis parado a pensarlo. Y bueno, la cosa es que un poco he puesto como 2 requisitos, ¿no? Uno, que la primera temporada entera no hayan jugado, porque hay jugadores que han jugado poquito, ¿no? Aquí voy a hablar de 5 nombres que no jugaron nada en su primera temporada, como es el caso de Chet Holmgren, para compararlo, ¿no? Con su caso también, que creo que es un poco el fin, ¿no? De este vídeo, y también que hayan sido elegidos más o menos alto, ¿vale? Un top 10 dentro del draft, ¿vale? Luego también a lo mejor pues comentamos o dejamos algún otro nombre que puede ser interesante, pero principalmente los 5 de los que vamos a hablar hoy van a tener pues estos 2 requisitos. Vamos a analizar estos casos para que veamos. Y bueno, el primero, pues bueno, sigue en la liga, creo que es un jugador que está en la boca de todos y estamos hablando de ni más ni menos que Ben Simmons, pick número 1 del draft de 2016, como todos sabréis, seleccionado por los Philadelphia 76ers. Y como decía, en su primer año en la NBA no pudo debutar porque tuvo una fractura en el pie, en el quinto metatarsiano de su pie, por lo que hasta la temporada siguiente, ¿no? Que es la 2017-2018, porque es seleccionado en la 2016-2017, pues hasta la 2017-2018 no puede estrenarse en la NBA. Su debut fue frente a los Wizards, me acuerdo perfectamente, una auténtica maravilla de partido, nos dejó 18 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Y en su temporada rookie, porque también voy a comentar también los números que han hecho un poco para compararlo con lo que puede llegar a hacer el bueno de Chet Holmgren, en su temporada rookie, Ben Simmons promedió 15,8 puntos, casi 16 puntos, 8,1 rebotes, 8,2 asistencias y un tapón. Y ojito, todo esto tirando con un 54,5% en tiros de campo. Todo esto, por supuesto, valió a Ben Simmons para ser el rookie del año, de ese año, ¿no? De este segundo año, que es a lo que aspira, ¿no? En este caso, el bueno de Chet. Y bueno, ¿cómo le ha ido en la NBA? Creo que, bueno, esto es un caso del que hemos hablado muchísimas veces, también en conversaciones, ¿no? Durante el podcast. Al final él entró de una manera increíble dentro de la NBA, de hecho es un 3 veces All-Star, fue una vez All-NBA en el tercer equipo, fue Rookie del año, como comentaba, 2 veces All-Defensive Team, creo que en el primero, si no me equivoco, una vez el máximo recuperador de toda la NBA. Luego es verdad que pues, su figura desde que salió un poco de Filadelfia, ahora con su presencia en Brooklyn, pues es verdad que desde la 2020-2021 no ha sido el mismo, no ha sido ese Ben Simmons en el que estamos acostumbrados de ver, ¿no? Pero bueno, aún así, después de haberse perdido la primera temporada, un pick 1 del draft, que es similar, ¿no? Al caso de Holmgren, pues vemos que tiene una carrera interesante dentro de la NBA, ahora mismo tiene un contrato cobrando 40 millones, o sea que no quiere decir nada perderte esta primera temporada. Es un poco el fin de este vídeo, ¿no? Se pierde la primera temporada, qué complicado va a ser entrar a la liga. Bueno, aquí hay 5 casos que van a demostrar que no, ¿vale? Bueno, el último de ellos, bueno, los 2 últimos es un poco diferente, pero por ejemplo en este caso, pues ahí tenemos al bueno de Ben Simmons, que bueno, todavía confiamos en él y veremos qué puede hacer esta temporada. Es complicado, yo creo, volver a verlo al mismo nivel, porque también ha tenido pues, temas de salud mental, que sabemos que aparte de las lesiones, que el año pasado tuvo muchos problemas con la espalda, pues también le han impedido un poco desarrollar pues todo este juego, ¿no? El problema con el tiro, con la decisión que tenía, aquellos playoffs en Filadelfia que creo que mentalmente le afectaron mucho, pero bueno, es un jugador que al final, lo que decía, ha sido 3 veces All-Star, ha sido el Defensive, máximo recuperador de la liga, ha sido All-NBA, o sea, es una que se puede hacer carrera de la NBA tras haberte perdido el primer año, no hay ningún problema. Yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? Con el bueno de Chet Holmgren. El segundo caso es todavía más claro. Estamos hablando del pick número 3 del draft de 2014. También lo seleccionan los Philadelphia 76ers. Y en este caso también, curiosamente, es una rotura, ¿no? Lo que le aparta de las canchas en esta primera temporada. Una rotura en el pie, ¿no? Como fue el caso también de Chet Holmgren y como el caso que comentaba antes de Ben Simmons. Y sí, estamos hablando del ex compañero en Sixers, estamos hablando de Joel Embiid, que se pierde su primera temporada, la 2014-2015,
un poco por esta lesión, ¿no? Que decía en su pie, que fue en el hueso navicular, que es un huesillo que hay en el pie. Entonces, el camerunés pues se pierde esta primera temporada. Luego, aparte, en su caso, pues se complicó un poquito más, ¿no? La primera temporada se pierde la segunda, porque en junio de 2015 pues sufre una recaída de la lesión y se tiene que perder también la 2015-2016. Entonces, esto es un caso ya tremendo. Es como si Holmgren no hubiese debutado ahora y se tuviera que perder esta temporada también para volver a debutar en la siguiente. O sea, este es un caso increíble y ya veis, acaba siendo MVP. Ahora comentaremos todo lo que ha conseguido el bueno de Joel Embiid. Y como digo, no es sino hasta el 26 de octubre de 2016, cuando más de 2 años después de ser drafteado, acaba debutando frente precisamente a los Thunder, al equipo de ahora de Chet, ¿no? Y bueno, una actuación soberbia con 20 puntos, 7 rebotes y 2 tapones. Además, en su temporada rookie promedió 20,2 puntos, 7,8 rebotes, 2,1 asistencias y 2,5 tapones. Todo esto tirando un 46,6% en tiros de campo, que no está nada mal. Sí es cierto que en este caso no fue rookie del año, pero no fue rookie del año porque se volvió a lesionar. Sufrió una lesión en el menisco de su rodilla izquierda y esto pues le impidió jugar prácticamente toda la temporada. Creo que acabó jugando como unos 30 partidos y al final pues fue Malcolm Brogdon el que se llevó, que bueno, de aquella jugada los Milwaukee Bucks, pues se llevó el título de rookie del año. Si no se hubiese lesionado, todo hacía indicar a que Joel Embiid, tras haberse perdido las 2 primeras temporadas, ya no solo una, iba a acabar pues siendo otra vez el rookie del año, ¿no? Y siguiendo los pasos, bueno, en verdad vendría después, pero bueno, sería los pasos un poquito de Ben Simmons, ¿no? Aunque fuera posterior. Y bueno, como digo, en este caso ha sido MVP de la NBA, 6 veces All-Star, 5 veces All-NBA, 3 veces All-Defensive, ha sido 2 veces el máximo anotador y actualmente tiene un contrato, no sé si son 40 y algo millones, pero lo tiene hasta 2027 y en 2027 pasa a cobrar 50, casi 60 millones, me parece que son. Entonces, pues bueno, se ha perdido a las 2 primeras temporadas, pero la calidad estaba ahí, fue, como digo, seleccionado en el pick número 3 y aún así, pues bueno, consiguió lo que consiguió, ahora sigue luchando en Filadelfia, veremos si acaba la temporada en Filadelfia. Pero bueno, es otro caso, para comparar con el Chet Holmgren, que perdiéndote una o varias temporadas, pues bueno, se puede llegar a jugar con la élite. Y ahora vamos con un tercer caso que también es diferente, del que mucha gente no se acuerda de este prime, volvemos al pick número 1, en este caso de 2009, y tenemos que viajar hasta Los Ángeles, pero no a Los Ángeles Lakers, no, tenemos que hablar al vecino, a los Clippers, que, como digo, con el pick número 1 del año 2009, seleccionaron al bueno de Blake Griffin. Sin embargo, y como son todos los casos que estamos hablando en el vídeo de hoy, pues en un partido de pretemporada se destrozó completamente la rodilla y al principio decían que parecía una fractura por estrés, que a lo mejor 2-3 meses estaría, pero al final terminó perdiéndose toda la primera temporada, la 2009-2010. No debutaría hasta un año después, como el caso de Chet Holmgren. En su caso fue el 27 de octubre de 2010, fue frente a los Blazers, hizo también un grandísimo partido con 20 puntos y 14 rebotes en su temporada. Ojito a esta temporada de rookie, que a veces nos olvidamos del bueno de Blake Griffin. 22,5 puntos, 12,1 rebotes, 3,8 asistencias y todo esto jugando 82 partidos como titular y tirando 50,6% en tiros de campo. Por supuesto, fue el rookie del año, como el caso del bueno de Ben Simmons, como hubiese pasado con Joel Embiid, todo parecía indicar si no se hubiese lesionado, y en este caso además fue elegido All-Star, porque ahora nos quedamos con esta imagen de Blake Griffin un poco apagada, pero es que Blake Griffin fue 6 veces All-Star y 5 veces All-NBA en los 13 años que estuvo, bueno, que está, ¿no? En la NBA y jugando 10 veces playoff. Yo creo, bueno, me acuerdo hasta 2015, que luego empezó a tener también una lesión de muñeca, tuvo, pues bueno, bastantes problemas, pero yo no había visto a nadie o muy pocos jugadores volver de una lesión de rodilla después de destrozarse prácticamente completamente la rodilla, volver de la manera que él lo hizo, porque hasta el 2015, los playoffs, que luego fue cuando la lesión de Chris Paul, donde la verdad que se estaba confiando bastante en estos Clippers, Blake Griffin era un jugador extraordinario, era una fuerza de la naturaleza, era increíble verle jugar. Y bueno, otro jugador también que empezó, pues perdiéndose la primera temporada con una lesión mucho más complicada, temas de rodilla, que ahora hablaremos de otro jugador al que se le fastidió completamente la carrera,
Y creo que había que meterlo aquí porque también es un pick 1 del draft y la verdad que es un jugador que en su prime, en su época prime, la verdad que en su pick, ¿no?, de rendimiento, la verdad que era un jugador muy divertido de ver y que tuvo bastante impacto a pesar de pues no poder conseguir un anillo, ¿no? Y bueno, ahora vamos con el cuarto caso, diría que es el caso, bueno, diría no, seguro que es el caso más desgraciado de esta lista y creo que algunos ya podéis intuir por dónde vamos, ¿no? Estamos hablando del pick número 1 2 años antes, del 2007, de los Blazers, que recordemos que fue elegido por delante de Kevin Durant, que fue el número 2 los Sonics. Con esto no quiero decir nada, porque al final era un talento increíble, parecía que venía a dominar la NBA y las lesiones se interpusieron en su camino. Obviamente estamos hablando del bueno de Greg Oden, uno de los grandes, yo creo, what if, ¿no?, de la historia de la NBA. Venía como pick 1, venía como un tremendo dominador, venía de la Universidad de Ohio State, que es verdad que ya se había perdido pues el inicio de temporada por una lesión en los ligamentos de su muñeca en Ohio State, pero pues bueno, en octubre, durante la pretemporada, una vez que ya era el pick 1, sufrió una lesión en la rodilla derecha, una microfractura, ¿no? Y pues bueno, requirió cirugía y esto le impidió debutar en su primera temporada. O sea, la primera temporada 2007-2008 se la pasó en el dique seco. Su primera temporada real fue la 2008-2009, donde jugó 61 partidos, que no está nada mal, pero no se le veía bien, no se le veía cómodo. Al final promedió 9 puntos, 7 rebotes y un tapón. Es verdad que en el poste hacían movimientos muy buenos y que nos hacían pues un poco todavía seguir, ¿no?, confiando en un jugador como él, tirando un 56,4% en tiros de campo. Pero bueno, al final, como decía, se le vieron cosas muy buenas, también sobre todo en defensa, muchísimo potencial a la hora de moverse en el poste, pero al final su salud era muy frágil, tuvo problemas también de salud mental, un poco achacado con esto, ¿no?, porque al final era un jugador que estaba llamado a dominar en la NBA y al final pues jugó 3, 4 temporadas, me parece, dentro de la NBA, también pasó por Miami, un paso rápido, ¿no? Y bueno, al final, como decías, uno de los grandes what if, porque al final luego también en 2009, en diciembre, volvió a tener problemas en sus rodillas, antes había sido la derecha, luego fue la izquierda, y con tan solo 22 años ya tenía las rodillas completamente destrozadas, lo que le abocó a una pronta retirada, ¿no? Aquí sí que lo que decía antes, que es uno de los mayores what if, yo creo que junto a Rose también, aunque Rose al final pues lo hemos visto, ¿no?, en la liga a lo largo de los años, Greg Oden pues se vio obligado a incluso dejarlo, pero bueno, había que meterlo aquí porque es un pick 1, se perdió la primera temporada, esperemos que Chet Holmgren no sea algo así, no tiene pinta, ¿no?, porque las rodillas de momento, y toquemos madera, está todo bien, pero bueno, era un caso del que había que hablar. Y luego, por último, este quinto caso que también quería mencionar aquí, aunque no es tan conocido, aunque seguro que todos los que veis la NBA como yo, pues conocéis a este jugador, y es el caso de Nerlens Noel. Eh, Al investigar este tema, es verdad, porque es un pick de 2014, es un pick 6, que obviamente pues entra dentro de los estándares, ¿no?, y de las condiciones que había puesto en este vídeo de un top 10, es verdad que no es un top 3 como los otros 4, pero Nerlens Noel es que se empezó a lesionar ya desde la universidad, venía incluso en muchas de las predicciones, ¿no?, que se hacen antes del draft, como el pick 1, todos decían que iba a ser el pick 1, y al final fue el pick número 6 de 2014, como digo, seleccionado por los Pelicans, pero traspasado inmediatamente a Sixers por Ru Holiday y Pierre Jackson. Al final, lo que decía, muchísimas predicciones, lo lees en todos los sitios, le daban como pick número 1, pero al final, desde prontito, ¿no?, desde la universidad incluso, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, luego se perdió gran parte de la temporada universitaria y aún así el jugador decidió presentarse un poco al draft de la NBA, ¿no? Nerlens Noel, como digo, se perdió su primera temporada entera por estos problemas, de la 2013 la 2014, y pues bueno, debutó el 29 de octubre de 2014 frente a los Pacers, pues bueno, metiendo 6 puntos, 10 rebotes y 3 tapones, que no está nada mal porque él venía de promediar, él venía de ser un defensor increíble en la universidad, promediando 2 robos y 4 tapones, a pesar de perderse ya partidos, pero era un pick súper alto, incluso el primero, como os decía, y al final pues se quedó en eso, ¿no? En su temporada rookie pues no pudo trasladar ese dominio, a pesar de, bueno, promediar casi 10 puntos, más de 8 rebotes, casi 2 asistencias, 2 tapones, jugar 75 partidos, que eso está muy bien para un jugador que viene de lesión, de perderse una temporada,
pero bueno, al final también fue First Rookie Team, no fue el rookie del año, pero bueno, al final es un jugador que no ha cosechado premios individuales, ha pasado por Sixers, por Dallas, por Oklahoma, por Knicks, por Detroit, por Brooklyn, y pues bueno, actualmente tiene 29 años, se encuentra sin equipo, era uno de estos jugadores, no es el mismo caso que Greg Oden, pero es un caso también que las lesiones pues han fastidiado, ¿no? Un poquito su progresión. Es verdad que quiero quedarme con los 3 primeros casos, que son casos que luego han tenido éxito dentro de la NBA, a nivel colectivo, a nivel no de ganar anillo, pero bueno, a llegar a fases pues de playoffs, ¿no? Y también a nivel individual, ¿no? Con reconocimiento. Estos 2 últimos casos, pues son 2 casos un poquito más trágicos, que esperemos, como digo, y toquemos madera con Chet Holmgren, que no pasen, pero bueno, eran 2 casos de los que había que hablar. Y ahora, antes de acabar, bueno, dejadme por comentarios si vosotros tenéis algún otro caso de algún jugador conocido que recordéis que se haya perdido la totalidad de la primera temporada, ¿no? Un poquito para conocerlo y para compararlo también con el bueno de Chet. Y luego, como decía, para antes de acabar, también recordaros que os podéis suscribir al canal, que ya estamos cerca de esos 3.000 suscriptores en YouTube. Y luego también un par de casos mencionar, antes ya de terminar con este vídeo, como el caso de Zion Williamson o el caso de Markelle Fultz. Vale, en estos casos no los he metido dentro de estos 5 porque estos jugadores jugaron la primera temporada. En el caso de Zion Williamson jugó 24 partidos, luego se perdió la tercera temporada entera, es verdad, ha tenido muchos problemas, ahora parece que de momento, y toquemos otra vez madera, pues parece que se mantiene sano, pero bueno, no cumplía los requisitos, por eso no estaba dentro de la lista. Y luego el caso de Markelle Fultz, también un pick, uno de los Sixers en 2017, la primera temporada, solo 14 partidos, tuvo una lesión muy importante en el hombro, pero en este caso, a pesar de que ahora está muy bien y parece que está volviendo a un gran nivel en Orlando, pues bueno, en las 5 temporadas siguientes solo una vez sobrepasó los 20 partidos. Entonces, un jugador que las lesiones le han achacado muchísimo, pero como digo, no lo quería meter pues dentro de esta lista porque al final había jugado, aunque fueron 14 partidos, pero había jugado algo en esta primera temporada. Entonces, pues nada, lo que decía antes, dejadme en comentarios si tenéis algún otro jugador que se pueda meter en esta lista. También decidme si os ha gustado la temática. También comentadme qué os gustaría que hablase en las siguientes semanas sobre cualquier tema de la NBA. Y nada más, como siempre y sin más dilación, nos vemos la semana que viene en el canal de Cancha NBA.